Hola chicos, yo soy Luz de la Liga STEAM y el día de hoy seré tu profesora en la clase de biología que titula Biogeografía. Hoy aprenderemos qué es la biogeografía, cómo se da la distribución de los seres vivos, qué es la distribución pantropical y además veremos cuáles son las ecorregiones de Bolivia. Ahora vamos a empezar viendo qué es y para qué sirve la biogeografía. Pues bien, la biogeografía es la rama de la geografía que estudia la distribución de los seres vivos tanto en el pasado como en el presente. Esta es a la vez descriptiva e interpretativa, ya que trata de explicar los patrones espaciales de la biodiversidad. Esta está relacionada con ramas como la ecología, la cual es muy importante ya que las interacciones con los factores bióticos y abióticos definirán cómo se va a distribuir una especie. Asimismo, podemos ver la biología evolutiva de cada una de las especies y cómo éstas incluso pueden llegar a adaptarse a nuevos ambientes. Ahora veamos algunas preguntas importantes para la biogeografía. La primera es, ¿qué hechos del pasado y del presente hacen que una especie se extienda en su rango de distribución? Ahora veamos algunas cuestiones importantes para la biogeografía. Por ejemplo, ¿qué hechos del pasado y del presente hacen que una especie se extienda en un determinado rango de distribución? ¿Qué le permite a una especie estar en ciertas áreas pero no poder estar en otras? ¿Qué roles juegan el clima, la topografía y la interacción con otros organismos al determinar la distribución de una especie? ¿Y por qué la biodiversidad en regiones aisladas como las islas de Indonesia, Australia o Madagascar en África es tan peculiar? Y la pregunta principal, ¿cómo se distribuyen los organismos sobre la superficie de la Tierra y además a lo largo de su historia? Además, no debemos olvidar un factor importante que hoy en día juega el ser humano. Desde hace años, el ser humano ha ido modificando los rangos de distribución de algunas especies, como son las ratas o las palomas, las cuales viajaron junto con el ser humano en sus barcos hacia los distintos continentes del mundo. Además, hoy en día también existe un factor importante que es la fragmentación del hábitat mediante actividades como la deforestación o los incendios. Ahora veamos algunos procesos importantes para la biogeografía. El primero es la evolución, que se refiere al proceso de los cambios que se van acumulando en los organismos. Este incluso puede dar lugar a eventos de especiación. El segundo es la extinción. Este es el destino final de todas las especies. Y luego tenemos a la dispersión, que es el movimiento de los organismos. Ahora veamos un poco más a detalle en qué consiste esto de la dispersión. Si hablamos de dispersión ecológica, podemos referirnos al movimiento de los individuos de una especie dentro de su rango de distribución, yendo desde los sitios de nidificación o en los que ha nacido hacia sitios de reproducción. Esto puede ocurrir tanto para animales como en las semillas de las plantas y también en las esporas de los hongos. Pero si hablamos de dispersión biogeográfica, esto se amplía un poco más en el tiempo, ya que no hablamos solamente de una generación, sino que podemos referirnos a varias generaciones, como por ejemplo ocurre en el caso de la dispersión de los camélidos. Los camélidos fueron originados en la región de Norteamérica y fueron dispersándose hacia las regiones que hoy en día son Sudamérica y cruzando el estrecho de Bering hacia lo que hoy en día es Asia y África. Ahora, cada especie tiene características importantes, entre las cuales están la reproducción y supervivencia, que son las que principalmente deben satisfacerse en un hábitat determinado. A su vez, estas especies pueden tener características como la resistencia y adaptación, las cuales funcionan cuando se perturba su ambiente natural. Es así que las especies pueden moverse fuera de su rango habitual,
Este movimiento puede generar que existan barreras físicas y biológicas en los nuevos lugares en los que ellos vayan a habitar, donde su capacidad de resistencia y adaptación les va a permitir poder colonizarlos. A estas barreras físicas y biológicas las denominamos barreras de dispersión. Una barrera, por ejemplo, es el océano, para las especies terrestres que no pueden cruzarlo. Las barreras de dispersión son específicas para cada especie, como lo veremos en el siguiente ejemplo. Un ejemplo de barreras físicas puede ser la aparición de la cadena montañosa de los Andes en el norte de Sudamérica. Aquí, las especies o las poblaciones de las especies se fueron dividiendo en el este y el oeste de dicha cadena montañosa. Esto significó una barrera de dispersión para estas especies. Sin embargo, significó también un corredor para aquellas especies que empezaron a colonizar viniendo desde el norte hacia el sur. Ahora, las barreras de dispersión no son únicamente geográficas o físicas, también pueden existir barreras fisiológicas, es decir, en las cuales las características fisiológicas de los organismos impedirán que éste pueda dispersarse hacia nuevos ambientes. Además, tenemos las barreras ecológicas, en las que encontramos interacciones negativas que pueden evitar la colonización de especies en nuevos ambientes, como son la depredación y la competencia. Por otro lado, podemos mencionar también las barreras etológicas o comportamentales. Por ejemplo, la selección de hábitats hace que muchas de las especies de aves de bosque no puedan migrar o no puedan avanzar por bosques abiertos. Ahora veamos un dato curioso. ¿Has escuchado alguna vez sobre Alfred Russel Wallace? Pues bien, él nació en 1823 en el Reino Unido y él es considerado el padre de la biogeografía. ¿Y por qué? Pues bien, él desarrolló una teoría muy importante para la biogeografía, la cual es la teoría de la biogeografía de islas, la cual habla principalmente sobre cómo el número de islas está determinado por el tamaño de la isla y la distancia de esta al continente más cercano. Así también, él ha visto cómo ocurría la biodiversidad en islas en Indonesia. Él se ha fijado mucho en qué pasaba en las islas de Bali y Lombok, entre las cuales había una gran diferencia de biodiversidad. Así fue que se determinó que existía la que se denominó línea de Wallace. Esta divide a lo que es la masa continental de Asia con la masa continental de Australasia. Así, en el lado de Asia, donde están las islas de Sumatra, Borneo, Java y Bali, encontramos que pueden existir todavía animales grandes como elefantes, tigres, pero al otro lado de la línea no existen estos, a pesar de que la distancia geográfica es realmente pequeña y que las condiciones ambientales son muy similares. Pregunta: ¿a qué se refería Wallace con biogeografía de islas? Pues recordemos, se refiere a cómo las características geográficas de las islas determinan la composición de especies que estarán dentro de estas. Además, debemos recordar que esta teoría ha tenido tal importancia que se ha podido analogar también a otros ambientes como son las montañas. Ahora veamos cómo ocurre la distribución de los seres vivos. Debemos recordar que esta es variable en espacio y tiempo, además que depende de características como la historia evolutiva y las variaciones ambientales. Así, nosotros podemos preguntarnos cómo es que algunas especies se encuentran distribuidas en pequeños lugares, mientras que otras se encuentran distribuidas en casi todo el planeta. Pues bien, esto ocurre
en base a algunos factores. Podemos hablar de los factores ecológicos como la autoecología, que se refiere a las adaptaciones fisiológicas y comportamentales de cada especie, pero también podemos hablar de las interacciones ecológicas que ocurren entre una especie y las otras especies. Así también podemos mencionar factores físicos como los climáticos, que son las precipitaciones, la temperatura, la luz y la estacionalidad. Y también podemos hablar de los gradientes, tanto altitudinales como latitudinales. Asimismo, están los factores físicos geológicos, como la geomorfología y los suelos. Además que también están las corrientes marinas y los vientos. Ahora veamos el tipo de distribución. Este depende del taxa que estemos utilizando o que querramos estudiar. Así, podemos estudiar a nivel de especies, de géneros, familias, entre otros. Las áreas en las que se pueden distribuir pueden ser cosmopolitas, cuando éstas se distribuyen en todo el mundo o casi todo el mundo. Así, podemos mencionar algunos ejemplos como la festuca, mejor conocido como el pasto para nosotros. También podemos mencionar a los rotíferos, unos pequeños invertebrados de aguas dulces. Y también podemos mencionar el caso más singular, el del ser humano, que se ha distribuido en casi todos los continentes. Por otro lado, podemos mencionar también a las áreas circunterrestres, que están delimitadas por un gradiente latitudinal. Así, por ejemplo, podemos mencionar a la familia de las palmeras o arecáceas, las cuales se distribuyen solamente entre el espacio entre los trópicos. Otro tipo de distribución es la del área regional. Este consiste en que poblaciones, ya sea de una especie o de una familia, se encuentran distribuidas en regiones que pueden ser cercanas, cuando se denominan continuas, o pueden estar alejadas, como en el ejemplo de los camélidos, en los cuales tenemos que un grupo de especies se encuentran en Sudamérica, mientras que el otro se va a encontrar en las regiones de Asia y África. Finalmente, veremos que existen también las áreas endémicas. Estas áreas se refieren a que las especies están restringidas en un determinado lugar. El tamaño del sitio puede ser variable, ya que pueden existir especies endémicas de continentes como América, pero también pueden estar restringidas a regiones mucho más pequeñas, como los yungas de Bolivia. Un ejemplo que podemos mencionar es el de los ornitorrincos, en Australia. Ahora veamos un dato curioso. ¿Sabías que Bolivia tiene muchas especies endémicas? Esto es debido a la gran biodiversidad que existe. Así, por ejemplo, podemos mencionar a Ara rubrogenis, la paraba de frente roja, la cual vive en los valles en el centro de Bolivia, es decir, entre los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz. También debemos mencionar a la paraba azul, Ara glaucobularis. Esta especie se encuentra distribuida solamente en Beni. Otro ejemplo que podemos mencionar es la puya raimondi. Esta especie vegetal se encuentra distribuida en Bolivia y en Perú en la región altoandina. Asimismo, podemos mencionar al escarabajo Dynastes satanas. Esta es muy requerida en el tráfico ilegal de animales. Esta se encuentra en los yungas de Cochabamba y de La Paz. ¿Sabías esto? Ahora vamos con una pregunta. ¿Qué es una especie endémica? Tiempo. Las especies endémicas son aquellas que se encuentran restringidas en una determinada región, la cual puede variar en tamaño. Ahora veamos qué son las regiones biogeográficas. Pues bien, en el mundo se pueden clasificar regiones de acuerdo a su vegetación, en este caso
podemos ver que existen 6 regiones definidas en el mundo. Sin embargo, también pueden clasificarse de acuerdo a su fauna. Sin embargo, es mucho más común poder clasificarlas de acuerdo a la vegetación, ya que las plantas, al fijarse al suelo, crean límites mucho más estables. Ahora, la distribución pantropical es aquella que está determinada por la región tropical, es decir, que se encuentra entre los trópicos a nivel latitudinal. Así, podemos llamar neotrópico a aquella que está en el Nuevo Mundo, es decir, en América. O podemos tener también al paleotrópico, que es aquella que está definida como el Viejo Mundo. Ahora que sabemos que Bolivia se encuentra en la región del Neotrópico, podemos ver más a detalle cómo es la distribución biogeográfica en Bolivia. Esto se hace a nivel de ecorregiones. Como recordarán, Bolivia es un país mega biodiverso. En este existe una gran diversidad de varios grupos de fauna y de flora. Así, de acuerdo a diferentes autores, tenemos, por ejemplo, a Navarro, el cual ha definido 4 ecorregiones principales, las cuales son la región amazónica, la andina tropical, la brasileño-paranense y la región chaqueña. La región amazónica, que se encuentra al norte del país, está caracterizada por un clima húmedo. Así, encontramos bosques y sabanas. Ahí encontramos algunas especies muy específicas y muy importantes para el ser humano, como es la Bertholletia excelsa, más conocida como la almendra. En la región andina tropical, los climas varían desde secos hasta húmedos. Esto dependiendo de la exposición que tengamos y también de la latitud y la altitud. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, plantas como la Polylepis, mejor conocida como queñua, y los helechos arbóreos, como la ciatea. La región brasileño-paranense se caracteriza por estar en el oriente de nuestro país. En esta se desarrollan los bosques chiquitanos, se desarrolla el cerrado y la provincia del Ven. Algunas especies características son la ceiba especiosa. En la región chaqueña, finalmente, la tenemos en el sur de Bolivia. Esta se caracteriza por un clima que va desde subhúmedo hasta semiárido. Esto hace que las especies en esta región sean variadas, ya que podemos encontrar bosques que son de tamaños medianos, y también podemos encontrar algunas especies endémicas como Stetsonia corine. Según otros autores, como Ibish y Mérida en el 2003, también se puede clasificar las ecorregiones de otra manera. Ellos se basaron principalmente en el medio físico, en el cual ellos catalogaron 6 regiones: la cordillera oriental y el altiplano, la cordillera occidental, las serranías subandinas, las llanuras, el escudo brasileño y las serranías chiquitanas. ¿Y cuál es la diferencia entre estos autores? Pues bien, Navarro se dedicó a clasificar principalmente por la vegetación que tenían en cada una de las regiones. En cambio, Ibish se prefirió explicarlo mediante las características ambientales que podrían dar lugar a una determinada biodiversidad. Vamos con una pregunta. Responde, ¿falso o verdadero? Las regiones biogeográficas en Bolivia son 3: altiplanos, valles y llanos. Vamos con la respuesta. Si bien en primaria nosotros aprendimos que estas eran las regiones de Bolivia, es importante que ahora que nosotros entendemos más sobre la diversidad que existe, podemos decir
que esto es falso. Repasemos algunos conceptos importantes. Primero, ¿qué es la biogeografía? Recuerda, la biogeografía es la disciplina que estudia a los seres vivos y su distribución en un determinado ambiente. Luego, podemos ver que la dispersión es el fenómeno mediante el cual los organismos van a tender a moverse, modificando así su rango de distribución. Si hablamos de evolución, entenderemos que es el proceso de cambios que se dan a lo largo de la historia de los organismos. Luego, la extinción es el proceso final de todas las especies. Ahora, la zoogeografía es la clasificación de las regiones geográficas mediante la fauna y mediante la vegetación es la fitogeografía. Cosmopolitas son aquellas especies que se encuentran distribuidas casi en todo el planeta, mientras que las endémicas son aquellas que se encuentran distribuidas solamente en una pequeña región, la cual puede variar en tamaño. Finalmente, podemos entender que una ecorregión es aquella que está determinada por un conjunto de especies y de comunidades características. Esta puede ser tanto en agua como en tierra. Ahora recordemos lo que vimos el día de hoy. Hoy aprendimos qué es la biogeografía, cómo se da la distribución de los seres vivos, qué es la distribución pantropical y cuáles son las ecorregiones de Bolivia. No olviden repasar sus apuntes y aprender más. Esto es todo por hoy. Esto es la Liga STEAM. ¡Hasta la próxima!